y bienvenidos, buenas noches. Seguimos el fenómeno Patricia, desde luego en México, que ha tocado tierra. Y bueno, pues estamos esta noche con un experto en la materia, el doctor Michel Rosengaus, experto y consultor privado en hidrometeorología y en su momento coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Michel, gracias por estar aquí esta noche, bienvenido. Nada, es un gusto para mí, con mucho gusto. Gracias por estar aquí, Michel. Y bueno, debo decir que hace unos instantes, Michel, junto contigo y con CNN en los Estados Unidos, nos estamos dando cuenta del informe último del Centro Nacional de Huracanes en Miami, que ha identificado ya a Patricia en categoría 4. Eso es importante porque esto ha ocurrido pues hace unos instantes, como digo. ¿Podrías comentarnos la manera en que se identifica precisamente cómo ha bajado este fenómeno Patricia a esta categoría de 5 a 4? Sí, bueno, básicamente no solamente era un huracán categoría 5, sino que rebasaba por mucho el límite inferior de la categoría. Un poco antes de entrar a tierra se debilitó. Eso es normal porque interacciona con las montañas, que son muy altas y muy cercanas a la costa en ese lugar. Por supuesto, una vez que deja de estar sobre el mar, deja de tener alimentación directa de energía que proviene, digamos, de la evaporación del agua del mar, y va perdiendo fuerza independientemente de la orografía. En una zona como esta en México, que tiene una orografía muy abrupta, pierde fuerza, digamos, con mayor velocidad. Es muy probable que para, mañana al amanecer sea algo un poquito más alto que una tormenta tropical, quizá un categoría 1, y para el anochecer de mañana probablemente sea una depresión tropical. México no es un país en el que, digamos, los huracanes pueden sobrevivir durante mucho tiempo sobre tierra, precisamente porque tiene una orografía muy, muy abrupta, ¿no? Sí, y bueno, pues esta pérdida de fuerza, efectivamente, que se registra en estos informes que están surgiendo en este instante, lo tienes aquí en inglés, en esta parte de acá. Patricia es categoría 4 en esta escala Saffir-Simpson, según el reporte, bueno, de las 10 de la noche, pero lo alcanzamos a captar unos instantes antes de las 10 de la noche, que lo subieron y que, bueno, nos permite hablar precisamente de esta pérdida de fuerza a categoría 4. Estamos hablando, Michel, de algo que a lo largo de todas estas horas se ha identificado como el huracán más poderoso, con más fuerza, con más velocidad en la historia del mundo, así tan categórico como se ha dicho en algunos momentos. Al principio del día de hoy empezamos considerándolo fácilmente como el más intenso que había afectado, que hubiera entrado a México. A México, sin duda. Y ciertamente, sin lugar a duda, eso era así. Sin embargo, poco a poco nos fuimos dando cuenta que al principio era más fuerte que cualquier ciclón tropical que le hubiera correspondido a la región 4 de la Organización Meteorológica Mundial, que es la que atiende precisamente el Centro Nacional de Huracanes de Miami, y posteriormente, aparentemente, a todos los demás. Hubo un huracán en Asia hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente el año, que se llamó Tip, que durante muchos años tuvo el récord, pero en velocidad, quizá no en presión central. Hay dos formas de medir la intensidad, pero en velocidad de vientos, que es la forma más como lo sentimos, la verdadera intensidad, 325 kilómetros por hora es una cosa que no habíamos medido nunca. Yo quisiera enfatizar aquí que no se trata de una estimación, no se trata de una evaluación así lejana vía satélite o viendo las imágenes de satélite, etcétera, etcétera. En este caso específicamente, un avión cazahuracanes de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera voló en 3 ocasiones dentro del huracán y mide precisamente esa presión central. Una de las cosas más importantes que hace es mide esa presión central que nos dice cuál es su intensidad y la estructura de los vientos. Y no hay ninguna duda de las mediciones del avión, que en realidad son públicas, se pueden ver en internet casi en tiempo real. No hay ninguna duda de que estamos hablando de una verdadera velocidad de viento de 325 kilómetros por hora, y esto es los vientos sostenidos, los vientos que duran, digamos, sostenidos durante al menos un minuto. Las ráfagas son mucho más altas. Se habla de ráfagas de 400 kilómetros por hora, pero realmente, como tenemos tan pocos ejemplos, casi no hay huracanes de esta magnitud. Literalmente hablar de que
con velocidades sostenidas de 325 kilómetros por hora corresponden a 400 de ráfaga, es un poco aventurado. Yo no me atrevería a decir que vamos a tener o que tuvimos ráfagas de 400 kilómetros por hora. Debo decir que hay algunos tornados que normalmente producen vientos más fuertes que los huracanes, que no alcanzan vientos de 325 kilómetros por hora. O sea, hay toda una escala de tornados que, siendo un fenómeno que normalmente produce vientos mayores, no presenta nunca 325 kilómetros por hora. Entonces es dramático. Ahora la categoría 4, estamos típicamente en números redondos, entre 200 y 250 kilómetros por hora. Lo está evaluando el Centro Nacional de Huracanes. 215 decía ahí, ¿no? 215 es la evaluación, y en ese sentido está en esa categoría 4. Nuevamente, esta no es una medición directa. Ahí, en este caso, ya no voló el avión. Después de haber entrado a tierra, el avión cazahuracanes ya no vuela. Y sobre todo en una orografía de ese tipo, la altura del vuelo es prácticamente la altura de las montañas. Entonces, en general, se ha hecho bajo ciertas circunstancias, pero normalmente los vuelos de penetración a los huracanes ocurren mientras está sobre el mar, ¿no? Bueno, se han dado diferentes informaciones a lo largo de estas últimas horas. Se ha dicho que podría abarcar incluso el territorio nacional en términos de su alcance por lluvias o por efectos diversos. Estamos en curso, digamos, de las cosas. En realidad no saberemos hasta, como me dijiste hace un momento antes de entrar al aire, hasta tener la luz del día para ver exactamente qué ha ido pasando en el camino. Por la dimensión, por el tamaño, por lo que en este momento se sabe, esta condición de catastrófico es inevitable, es prácticamente un hecho. Yo diría que, la incidencia de cualquier ciclón tropical con velocidades de este tamaño en el punto de máxima velocidad del viento, que sería el borde derecho del ojo, en el momento de entrada, por supuesto es catastrófico para esa zona, ¿no? Cualquier construcción hecha por el hombre. En la entrada. En el punto de entrada, en el borde derecho del ojo, por supuesto que es catastrófico. Aquí hay que, la historia casi... tratar de simplificar las historias siempre resulta en historias incompletas, ¿no? Es un ciclón bastante grande desde el punto de vista de los vientos de tormenta tropical, o sea, vientos de más de 65 kilómetros por hora. Tiene una extensión, digamos, en cualquiera de las direcciones de 220 kilómetros de distancia. Digamos, los vientos de más de 65 kilómetros por hora cubren distancias, una zona muy grande. En este momento, del orden de 350 kilómetros de la costa mexicana están simultáneamente sujetos a esas velocidades. Pero este ciclón tropical en particular tiene un núcleo muy pequeño, muy intenso, pero no muy extenso. En ese sentido, estas altísimas velocidades de viento se están dando en una zona pequeña, digamos, de alrededor de 50 kilómetros de diámetro. Por supuesto que cualquier parte del territorio nacional que quede bajo la huella de estos 50 kilómetros de diámetro que tienen estos vientos va a sufrir daños dramáticos. Dramáticos. Pero no hay que pensar que en toda la zona de los 350 kilómetros de entrada los daños van a ser así de dramáticos, por supuesto no. El viento aumenta enormemente cerca del centro, pero hay otros efectos producidos por el propio viento que no son tan dramáticos o no crecen tan rápido en el centro. El oleaje es uno de ellos, y el oleaje en este caso es muy importante porque las aguas frente a la costa son muy profundas. Esto quiere decir que el viento puede producir oleaje muy grande, pero ese oleaje puede sobrevivir sin romper varias veces antes de llegar a la costa, digamos prácticamente del tamaño original, ¿no? Y ahí es donde vienen los daños más graves que pueden ocurrir, por ejemplo, en Colima. Colima típicamente estaría fuera de este anillo de 50 kilómetros que yo menciono, pero la zona de oleaje muy peligroso se extiende por cientos de kilómetros al lado derecho, digamos, del punto de entrada, ¿no? En este sentido, todo el estado de Colima está cubierto por
una zona que se estima debe haber recibido oleaje muy, muy peligroso, ¿no? Michelle, déjame, perdón que te interrumpa un segundo, déjame hacer un corte y regresamos en esta conversación. Vamos a incluso también establecer o tratar de establecer comunicación con mi compañero Mario González, que se acercó a la zona de Jalisco, y bueno, esperemos poder entrar en contacto con él para contar, bueno, para que nos cuente de manera directa parte de lo que se está viviendo esta noche con la llegada de Patricia a México. Volvemos, Michelle, en un momento más. Regresamos. Bueno, estamos con Michelle Rosengaus, el doctor Rosengaus, en este estudio de CNN. Y Michelle, podemos establecer comunicación en este momento con mi compañero Mario González. Mario está en Jalisco, en la zona de Guadalajara. Mario, ¿cómo están las cosas? Buenas noches, te escuchamos. Bienvenido. Carmen, gracias Carmen, me da gusto saludarte. Pues hay una lluvia intensa desde la tarde, el viento se está sintiendo cada vez más fuerte, Carmen, en esta zona del país, en esta zona de Jalisco. Te puedo comentar que hasta el momento se ha informado a través del gobernador que no hay víctimas fatales hasta el momento, lo cual es pues muy positivo. Ya son varias horas de la entrada de Patricia a territorio jalisciense y, como ya lo decías hace un momento, se ha degradado a categoría 4. Se espera que en las próximas horas se vaya degradando aún más, pero la emergencia aún no pasa. Eso han sido insistentes las autoridades, de que la carga de humedad que tiene este fenómeno meteorológico puede ser muy peligroso en la zona de la sierra, donde se espera que impacte, que llegue en unas horas más ya y que se convierta en una barrera natural contra este fenómeno meteorológico. Aquí desde temprano, a mediodía aproximadamente, se había declarado algunas oficinas públicas y colegios, también universidades cerradas. Se decidió cerrar pues para evitar la circulación en horas de gran confluencia, así que la gente está en sus casas resguardada, pero sí preocupa la cantidad de lluvia que está dejando a su paso este fenómeno. Hay 3.500 desplazados en el estado, sobre todo de las poblaciones de La Manzanilla y La Huerta, allá en el sur del estado de Jalisco, donde impactó primero este fenómeno. Y también hay alrededor, todavía no hay una cifra exacta, ayer hablábamos con el gobernador del estado, pero se habla de unos 15,000 turistas aproximadamente que han sido desplazados, principalmente aquí a Guadalajara, muchos de ellos extranjeros, Carmen, que han decidido, muchos también, regresar a sus estados, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Muchos de ellos ya han tomado vuelos de regresos, aunque todavía hay bastantes que se han quedado aquí en la zona de Guadalajara. Otras personas también han sido resguardadas en albergues provisionales. No se habla hasta el momento de una gran devastación como se esperaba material de sus viviendas. Y una cosa que preocupaba mucho, Carmen, a la ciudadanía cuando llegamos es las mascotas. ¿Qué va a pasar? Bueno, muchos de estos albergues dieron la acogida también a las mascotas de las personas, algo importante para muchas de las personas con las que conversamos, Carmen. Estamos al pendiente, en las próximas horas se espera que la movilización del huracán vaya dejando pues más lluvia y más vientos fuertes, como te comento, que han ido en aumento en esta zona de Jalisco, Carmen. Así es, Mario González, pues no perdamos la comunicación y desde luego muchísimas gracias por estar aquí en este momento. Seguimos la cobertura tuya y de CNN sobre Patricia en estos momentos importantes. Gracias, Mario, y estamos en comunicación. Hasta pronto. Gracias, Mario González. Y bueno, Michelle, las próximas horas, ¿no? Es todo un tema, desde luego. Cuando nos fuimos a la pausa, comentabas que no sería nada buena idea que alguien estuviera pensando, por ejemplo, regresar a Puerto Vallarta en este momento de la noche. La gente tiene que quedarse donde está. ¿Cuáles son las recomendaciones principales y en qué zonas en específico hay que poner especial atención en la noche madrugada? Sí, bueno, me parece que lo más importante en este momento es precisamente entender que la distancia mínima del centro del huracán a Puerto Vallarta no se ha dado todavía. O sea, en ese sentido, aunque no va a pasar por arriba de Puerto Vallarta, todavía se va a acercar más de lo que está en este momento. Y esto quiere decir que las velocidades de viento en Puerto Vallarta todavía van a aumentar. Entonces, en ese sentido, no es buena idea ni regresar a Puerto Vallarta en este momento, ni salir de los refugios y regresar a los hoteles en Puerto Vallarta, porque las condiciones no han dejado de ser peligrosas. De hecho, son crecientemente
crecientemente peligrosas en este momento. Crecientemente peligrosas. Hay otro aspecto muy importante, que es que los vientos en este momento, hasta este momento, no han estado alineados con la bahía de Banderas en ningún momento, y en ese sentido el oleaje que ha llegado a las costas de Vallarta y Nuevo Vallarta no es grande, ha estado relativamente tranquilo. El problema es que una vez que el huracán pase más hacia el norte de lo que está en este momento, digamos dentro de un par de horas de ahorita, los vientos que están circulando se van a alinear con la dirección de la bahía de Banderas y van a empezar a generar oleaje. Digamos, fuera de bahía de Banderas hay un oleaje extraordinario, pero dentro de bahía de Banderas está protegido para el oleaje de ciertas direcciones. A partir de un par de horas de ahorita va a dejar de estar, va a alinearse con bahía de Banderas y este oleaje va a poder entrar directamente hacia la costa. Bahía de Banderas es gigantesca, tiene 60 kilómetros de diámetro, y entonces inclusive dentro de Bahía de Banderas se puede seguir generando oleaje. Esto pasó en el huracán Kena, en donde mucha gente en Puerto Vallarta, al ser informada que ya había pasado por enfrente de Puerto Vallarta, dijo ya me salvé, y la verdad es que los momentos críticos en Puerto Vallarta durante Kena se dieron precisamente después de haber pasado el ojo del huracán, no sobre la bahía, sino a un lado de la bahía, ¿no? Eso es una situación muy similar a la que se tiene ahorita. De ninguna manera es una buena idea ni tratar de regresar a Puerto Vallarta si se salió de Puerto Vallarta, ni tampoco salir de los refugios y regresar a los hoteles o a las casas, ¿no? Eso, Michelle, para irnos a la pausa, aplica para Puerto Vallarta y para toda la demás región, para todas las zonas en donde hay gente con refugios y gente resguardada. Yo diría que es una muy buena idea no moverse, digamos, durante el resto de la noche. Y realmente ¿En esperar. ¿En ningún lugar del país? En ningún lugar de la zona afectada, digamos, en ninguno de los 3 estados que está siendo afectado. Sí. Pero otra vez, lo que hay que hacer es escuchar la radio y ver las instrucciones que se puedan recibir de Protección Civil. En diferentes lugares serán en diferentes momentos los adecuados para regresar. Claro. En ninguno de los casos me parece que es adecuado regresar antes que exista luz de día, ¿no? Hay que recordar que en muchas partes se cortó la corriente eléctrica, y si no se cortó, se puede perder la corriente eléctrica y, digamos, caminar en zonas inundadas que pueden estar electrificadas, etcétera, etcétera, no es una buena idea. Es importante esperar a la luz del día. Pues ni duda cabe. Pues para hablar precisamente de esto, hemos llamado a Luis Felipe Puente. Luis Felipe, como sabes, es el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Está en la línea telefónica y después de la pausa escuchamos lo que tenga que decir. Volvemos. Estamos de regreso en un momento más con Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de Gobernación. Volvemos con él. Bueno, entramos en la parte final y le agradecemos a Luis Felipe Puente que se incorpore a esta transmisión precisamente para hablar en su carácter de Coordinador Nacional de Protección Civil de lo que en este momento de la noche él se encuentra en el Centro de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, de Seguridad en nuestro país. Y bueno, pues Luis Felipe, gracias por tomar la comunicación en este momento de la noche. ¿Qué nos podrías reportar, qué podrías decirle a CNN sobre lo que ha pasado y está pasando con Patricia? Gracias y bienvenido. Carmen, muy buenas noches, como siempre, me da gusto saludarte. Bueno, pues primero quiero comentarte que me encuentro en el estado de Colima. Me tuve que trasladar porque tenía yo una alta preocupación en el sentido de los bajares de ceniza que había dejado la actividad del volcán de Colima en julio. Recordemos que tuvo una actividad muy importante, dejó más de 12 millones de metros cúbicos de ceniza en todas las cuencas de bajada del volcán. No habíamos tenido una tormenta como esta que se presentó con el huracán Patricia, y eso hace que tuviésemos que evacuar todas las comunidades alrededor del volcán, adicionalmente a todo lo que se hizo en la costa mexicana, porque sabíamos que con esta cantidad de agua que ha estado lloviendo, podíamos tener un descenso del lodo de ceniza muy importante hacia las comunidades de la Hierbabuena y de la Becerrera. Y se hizo una evacuación preventiva el día de ayer. Las gentes se llevaron al municipio de Comala, aceptaron trasladarse porque sabían el monto de ceniza que estaba acumulado en las cuencas de bajada del volcán. Y te comento, Carmen, que hoy por la tarde tuvimos un descenso importante del lajar de lodo de ceniza en la zona de la Becerrera,
pero pues gracias a que teníamos a toda la población casi a 60 kilómetros, no tuvimos ninguna desgracia personal. Entonces, ese es el motivo que me trasladó adicionalmente a coordinar los trabajos de la zona de Colima para Manzanillo, particularmente en la zona de la costa, para prevenirnos ante el impacto de este huracán. Y hicimos toda la parte de evacuación de la zona del litoral, en la zona de Manzanillo, y coordinamos a través de Ricardo de la Cruz Musalen, mi director general, el tema de Jalisco y de Bahía de Banderas en Nayarit, con los gobernadores allá. El señor presidente de la República instaló el Comité Nacional de Emergencias y mandó a 3 secretarios, uno a Colima, uno a Nayarit y uno a Jalisco, que coordinaron los trabajos con los gobiernos de los estados. Lo más importante, hoy por la tarde hicimos un recorrido en 3 de los municipios importantes, no ha dejado de llover un solo minuto y nos dimos cuenta que lo importante es que los medios de comunicación, ustedes nos permitieron que al estar mencionando permanentemente las condiciones de resguardo de la vida de las personas, no encontramos un solo vehículo en la calle, lo que significa que la gente hizo caso de la importancia que tenía el resguardo. No podemos levantar la guardia, Carmen, sigue lloviendo y los ríos de respuesta rápida que vienen de la montaña están bajando ya con mucha agua. Ya las calles de las zonas urbanas tienen todas algún encharcamiento y la preocupación que tenemos esta noche es que mañana por la mañana amanezcamos con ríos de respuesta rápida en los vados de las carreteras y hemos visto muchas escenas cuando un vehículo trata de pasar un vado y se lo lleva a la corriente. Por tal motivo, con la Policía Federal, Secretaría de Marina y Defensa Nacional estamos haciendo todo un operativo para mañana ir cuidando mucho el resguardo del tránsito de las personas de comunidad a comunidad en estos estados y que de alguna manera el hecho de que esta noche siga lloviendo nos hace pensar que mañana por la mañana tendremos mucha agua. Es un fenómeno muy amplio, muy grande, que va a impactar hasta la zona de Tamaulipas, pasando por la parte central de la República Mexicana, cuyos vientos se debilitaron ya a categoría 4 en este momento y seguramente muy rápido por la noche se debilitará a categoría 3 y posteriormente a tormenta tropical, circulando hacia la parte norte del país, pero que de alguna manera lo importante aquí es que la vivencia de la gente fue hacer caso de las recomendaciones de Protección Civil y hasta este momento, por el momento en vidas humanas, tengo saldo blanco. Pues Luis Felipe Puente, estaremos en comunicación y te agradezco que nos hayas tomado esta llamada telefónica para dar este parte al auditorio de CNN sobre el paso de Patricia y lo que está sucediendo. Gracias, Luis Felipe, estamos en contacto. Muchas gracias. Carmen, muy buenas noches, me da gusto como siempre hablar con todos. Gracias. Gracias, Luis Felipe, en Colima, ubicado ya en Colima, como nos precisó precisamente en este momento. Nos vamos, Michelle Rosengaus, 30 segundos. ¿Cómo despides este programa? ¿Con qué mensaje? Bueno, el mensaje es que las gentes que están resguardadas se mantengan resguardadas en este momento y que no se considere exclusivamente que esta es la única zona donde va a llover. La pluma de humedad va a continuar, digamos, en dirección hacia Tamaulipas y hay ciertos fenómenos en el Golfo de México que pueden hacer que vuelva a llover fuertemente en el noreste de México. No hay certeza absoluta en este momento, pero parte de la humedad que, digamos, suspende en la atmósfera un fenómeno puede ser tomada, digamos, o conectada por otro más en el Golfo de México. Michelle, gracias por estar aquí. Enrique Peña Nieto, el presidente de México, está enviando un mensaje a la nación. Rey Rodríguez, Mario González, en Perspectivas, tendrán todos los detalles. Buenas noches. Gracias, Michelle, por estar aquí.